Muy buenos días, tardes, noches, depende la hora en la que estén viendo este video. Nosotras somos Najaria Milet de la Cruz Barrera y su servidora Carol Alisa Leal Román. Somos estudiantes de la carrera de Medicina de primer semestre en la Universidad Autónoma de Baja California. El día de hoy estaremos hablando sobre la tercera semana del desarrollo disco germinal trilaminar. Para dar una pequeña introducción al tema, la tercera semana del desarrollo embrionario es crucial en la formación del cuerpo humano, ya que en esta etapa es cuando ocurre la gastrulación, el cual es un proceso en el que el embrión pasa de un disco bilaminar a uno trilaminar, formando las tres capas germinativas, ectodermo, mesodermo y endodermo. Este proceso define los ejes corporales con la ayuda de genes como nodal, FGF8 y BMP4. Sin embargo, alteraciones en la gastrulación pueden causar malformaciones como la disgenesia caudal, mientras que fallos en la lateralidad pueden llevar a situs inversos o heterotaxia. Comprender estos eventos es fundamental para entender el desarrollo embrionario y sus posibles anomalías. Para empezar, la gastrulación es un proceso clave en el desarrollo embrionario temprano, en el que el embrión pasa de ser una estructura simple con solo dos capas celulares, epiblasto e hipoblasto, a una estructura mucho más compleja con tres capas germinativas bien definidas, ectodermo, mesodermo y endodermo. Este proceso ocurre durante la tercera semana del desarrollo y es fundamental porque establece la organización corporal y los ejes del embrión. Además, la gastrulación permite la migración y la diferenciación celular, lo que lleva a la formación de los órganos en etapas posteriores del desarrollo. Luego tenemos el proceso de gastrulación, que esta se compone de distintas etapas, siendo la primera la formación de la línea primitiva. Se inicia en el disco embrionario bilaminar con la aparición de la línea primitiva en el epiblasto, que define el eje craneocaudal que va de la cabeza a la cola del embrión. En el extremo cefálico de la línea primitiva se forma el nódulo primitivo que regula el movimiento durante la gastrulación. Luego tenemos la imaginación y la migración celular. Las células del epilasto comienzan a migrar hacia la línea primitiva y se imaginan. Eso quiere decir que se hunden. Estas células se desplazan en varias direcciones y empiezan a formar nuevas capas celulares. Dependiendo de su destino, estas células darán lugar a las tres capas germinativas. En primer lugar están las células que invaginan, reemplazan al hipoblasto y forman el endodermo, que da origen al tubo digestivo, el hígado, al páncreas y los pulmones. Luego tenemos otras células que se sitúan entre el epiblasto y el endodermo, formando el mesodermo, que dará lugar a los músculos, el esqueleto, el sistema circulatorio y a los riñones. Y por último, tenemos las células que no migran permaneciendo en la parte superior y forman el ectodermo, que dará lugar al sistema nervioso y a la piel. Luego tenemos la formación de la notocorda. Algunas células del mesodermo migran en dirección cefálica y forman la notocorda, una estructura clave que define el eje central del embrión y actúa como señalizadora para la diferenciación celular. La notocorda es fundamental porque induce la formación del tubo neural que dará lugar al sistema nervioso. Luego tenemos el desplazamiento y la diferenciación celular. Las células migran y se organizan bajo la influencia de señales moleculares. Se establecen los ejes corporales dorso-ventral, craneocaudal y derecha e izquierda. Y por último tenemos el cierre de la línea primitiva. A medida que la migración celular avanza, la línea primitiva se acorta y finalmente desaparece. Este proceso es clave para el correcto desarrollo de las estructuras corporales. Genes implicados en el desarrollo de ejes corporales. Tenemos tres ejes corporales, o se forman tres ejes corporales.
el eje anteroposterior, que va de la región craniocaudal, es decir, de la cabeza a la cola, el eje dorsoventral, espalda al vientre, y el eje izquierdo-derecho o eje de lateralidad. En estos tres ejes participan diversos factores de transcripción y genes. En el eje anteroposterior, primero hablaremos de el eje anteroposterior y el eje dorsoventral. En el eje anteroposterior participan factores de transcripción como el OTX2, el LIM1 y HESX1, y factores secretados Cerberus y LEFT1. En el eje dorsoventral participa la proteína morfogenética ósea 4, coordina el factor de transcripción gosecoid, nogina y folistatina. También participa el factor nuclear de patocitos 3 beta. Estos dos ejes se forman quizá en fases tardías de la mórula o el blastocisto y se establecen antes que las del eje izquierdo-derecho. En la etapa del blastocisto, el eje anteroposterior ya queda establecido y las células del EVA, del endodermo visceral anterior, migran hacia lo que se convertirá en la región cefálica. En esta etapa, las células del endodermo visceral anterior expresan genes que son esenciales para la formación de la cabeza, que son los que ya mencionamos anteriormente, los factores de transcripción OTX2, LIM1 y HESX1. También están los factores secretados Cerberus y LEFT1. Estos factores, Cerberus y LEFT1, lo que van a hacer es que van a impedir la actividad del factor nodal, con lo que definen el extremo craneal del embrión. La ausencia de estos dos factores, el Cerberus y el LEFT, en el extremo caudal del embrión, van a permitir que persista la expresión del gen nodal y esta señal establece y mantiene la línea primitiva. Una vez que se forma la línea nodal, genera una regulación positiva de varios genes responsables de la formación del mesodermo dorsal y ventral, así como de estructuras de eje craneocaudal. La proteína morfogenética ósea también participa y se secreta en todo el disco embrionario. La presencia de esta proteína junto con el factor de crecimiento de fibroblastos hace que el mesodermo se ventralice y así contribuye la formación de los riñones, que son del mesodermo intermedio, la sangre y el mesodermo de la pared corporal, que son del mesodermo de la placa lateral. Y de no ser por la inhibición de la actividad de esta proteína, la cual es inducida por otros genes en el nodo primitivo, todo el mesodermo se ventralizaría. Y es por esta razón que el nodo se considera como el organizador. Y esta designación se la dio Hans Spemann, un embriólogo alemán. Los factores coordina, el cual es activado por el factor de transcripción gosecoid, nogina y folistatina, antagonizan la actividad de la proteína morfogenética ósea 4. Y como consecuencia de esto, el mesodermo craneal se dorsaliza para formar la notocorda, las somitas y las somitómeras. Más adelante, los genes de estos tres factores se expresan en la notocorda y son importantes para la inducción neural en la región craneal.
Como mencionamos, el gen nodal participa en la formación y el mantenimiento de la línea primitiva, así como también el factor nuclear de hepatocitos 3 beta, el cual mantiene el nodo y más tarde induce las regiones del prosencéfalo y del mesencéfalo. Y sin este factor, los embriones no desarrollarían una gastrulación adecuada o apropiada y carecen de estructuras prosencefálicas y mesencefálicas. También, como mencionamos, el factor de transcripción GOSECOID permite la activación de inhibidores de la proteína morfogenética ósea y contribuye a la regulación del desarrollo de la cabeza. Por último, tenemos el eje de lateralidad o el eje izquierdo-derecho, el cual también se establece en una fase temprana del desarrollo. Comúnmente en este eje muchos órganos muestran asimetría. Entre ellos están el corazón, los pulmones, el intestino, el vaso, el estómago, el hígado, entre otros. Y la posición de estos órganos y definición de su asimetría se debe a muchas moléculas y genes de señalización. En este eje, los genes más importantes son el nodal, el LEFT2 y el PITX2. Cuando aparece la línea primitiva, las células del nodo y de la línea primitiva secretan FGF8 y este factor de crecimiento induce la expresión del gen nodal. La expresión de nodal queda restringida al lado izquierdo del embrión por la acumulación de serotonina 5-HT, un neurotransmisor. Las altas concentraciones de este neurotransmisor en el lado izquierdo activan la expresión del factor de transcripción MAD3, el cual restringe la expresión de nodal al lado izquierdo del nodo primitivo. Por último, la proteína nodal en el mesodermo de la placa lateral izquierda desencadena una cascada de señalización en el que incluye al factor LEFT2, el cual genera una regulación positiva de PITX2. Este gen PITX2 codifica para un factor de transcripción que contiene una caja homeótica. Este es el gen maestro, llamado así porque es el responsable de determinar el lado izquierdo y su expresión se repite en el lado izquierdo del corazón, el estómago y el primordio intestinal. Si este gen muestra una expresión ectópica, esto quiere decir que esté en el lado derecho. Esa expresión anómala da origen a defectos de la lateralidad, que más adelante vamos a ver este tipo de defectos. Ahora vamos con la teratogénesis. La teratogénesis es la acción de un agente que provoca una malformación congénita en la etapa de gestación. El inicio de la tercera semana es una etapa muy sensible a la influencia de teratógenos. Aquí tenemos imágenes que son defectos relacionados con la gastrulación. La holoprosencefalia, que es un tipo de malformación en el cual el prosencéfalo es pequeño, los dos ventrículos laterales a menudo se fusionan y dan origen a un solo ventrículo. Y como se puede ver en la imagen, los ojos pues se encuentran en gran cercanía. Como esta etapa se alcanza 2 semanas después de la fecundación y ocurre alrededor de 4 semanas después de la última menstruación, es por esto que la madre
puede que no sepa que está embarazada y suponga que es solo un retraso y que la menstruación puede comenzar pronto. Entonces, debido a esto es que ocurre este tipo de malformaciones, porque como la madre supone que es solo un retraso y no está embarazada, pues no tiene los cuidados adecuados, apropiados, que tendría si ella supiera que está embarazada. La siguiente imagen es de una anomalía llamada sirenomelia, el cual ocurre porque la cantidad de mesodermo es insuficiente en la región caudal del embrión, puesto que este mesodermo contribuye a la formación de las extremidades inferiores del sistema urogenital y la columna y las vértebras lumbrosacras, da como consecuencia anomalías en estas estructuras. Los individuos afectados muestran defectos como fusión de las extremidades inferiores, anomalías vertebrales, ano imperforado y anomalías de los órganos genitales. Como se puede ver en la imagen, las extremidades inferiores pues están fusionadas y los órganos genitales pues no son anómalos. Este tipo de malformación puede estar relacionado porque la madre tenga diabetes u otro tipo de afecciones. Por último están los teratomas, que son cúmulos de células pluripotenciales que proliferan y se forman tumores que a menudo contienen tejido que derivan de las 3 capas germinales. Y este tipo de tumor es el más común en los neonatos. Vamos con los efectos relacionados con la lateralidad. El primero es el situs solitus. Este, pues, es la posición normal de los órganos. Ahí en la imagen se aprecia cómo los órganos, pues, están en donde deberían de estar. El siguiente es situs ambiguus o heterotaxia, que es en donde la posición discordante de los órganos respecto de la simetría, en donde uno o dos o más órganos se encuentran en una posición inversa anómala. Y en la imagen se puede apreciar cómo el corazón se encuentra en una disposición inversa. El último es situs inversus. En este, pues todos los órganos se invierten con disposición en espejo. Se puede ver en la imagen cómo los órganos del lado izquierdo están en el lado derecho y los que deberían de estar en el lado derecho están del lado izquierdo. Ese es el situs inversus. Como conclusión, tenemos que la tercera semana del desarrollo embrionario es un periodo crucial, ya que marca la transformación del embrión bilaminar en un embrión trilaminar mediante el proceso de gastrulación. Durante esta etapa se establecen las 3 capas germinativas que darán origen a todos los órganos y tejidos del cuerpo. Además, se definen los ejes corporales a través de la acción de diversos factores de señalización y genes. Y esto sería todo lo relacionado a la tercera semana del desarrollo. Espero que haya quedado claro, que tengan bonito día, tarde, noche, depende de la hora en la que nos estén viendo. Muchas gracias.